Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta mañana. Como cada mañana le doy gracias a mi Señor por cada oportunidad que me brinda. Espero poder seguir haciéndolo hasta que Él determine en su voluntad. Cada uno de estos mensajes, usted puede estar seguro, si usted nunca lo ha escuchado, lo está escuchando, o está acostumbrado a escucharlo, son revelación de esta palabra que quedan ahí plasmadas tanto en el YouTube como en el Facebook, y que mañana presentarán un orden de justicia en usted. Si le creyó, no habrá condenación. Pero si usted no le creyó, la Biblia dice que ya usted ha sido condenado, aún estando en su casa, caminando por las calles. Ya usted estaría condenado. Yo le voy a predicar lo más grande que se estableció en el conocimiento. Y yo los invito a que ustedes busquen su Biblia, lápiz, papel, porque voy a medir este tipo de incredulidad por falta de fe y conocimiento de los dos pactos, del anterior y el de ahora también. Usted podrá hacer un análisis y podrá comprobar que es un espectáculo el creerle a Dios. Porque la fe no es como la gente piensa. Las personas hablan de fe porque algunas cosas que ellos necesitan le llegan. Y si tienen cubiertas sus necesidades, las cosas están bien. Dios existe, Dios es real, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero si las cosas no funcionan bien, es otro número. Yo le voy a hablar de una verdadera fe que trasciende los esquemas de nuestros pensamientos, de la circunstancia en la que nosotros vivimos, que no tiene similitud en cuanto a lo que usted esté pasando y no esté pasando. Esto trasciende más de ahí. Cuando usted escuche la grandeza de esto que vamos a predicar, usted podrá hacer un análisis si verdaderamente usted ha creído conforme a las Escrituras, si usted ha adquirido este conocimiento. Para no tener excusa, digo, interrupción, nos vamos a una brevísima pausa y le voy a estar dando detalles de estas cosas. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar.
Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado, Edinson Refricar, con el teléfono 809-576-2380. Bien, amado, de igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, a solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto vaya a necesitar, ahí lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. La palabra de Dios, que es espíritu, como lo dice en Juan capítulo 6, versículo 63, el mismo Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu. La fe de las personas está basada en las cosas palpables, las que se palpan, no las que no se ven. La fe en Dios debe estar sujetada a la palabra, porque a Dios el espíritu no lo puede mover. El Señor habló del evento más grande de la historia, lo anunció para toda la humanidad. Y los judíos no creyeron. Pero tampoco usted cree. En el mundo se pueden contar las personas que creen. Todo el mundo ha apropiado una fe y hay que dejarlo con su fe. Hay que respetarlo con su fe. Yo no entiendo para qué Cristo entonces escribió su palabra. Si a resumidas cuentas es la voluntad suya, el pensamiento suyo, lo que se va a establecer. Por eso le digo que muy pocas personas creen en Dios, porque hasta humanamente el no creer en la palabra de un ser humano, llámese como se llame, es vergonzoso. Bueno, pues esto es mucho más vergonzoso si usted quita la palabra de Dios por su criterio y por su fe. Por eso, hablar de fe en la veracidad de los hechos son cosas muy distintas a las que usted se ha formulado en su mente. Le voy a hablar de uno de los eventos más grandes y que fue profetizado, pero que los judíos bajo ninguna circunstancia lo aceptaron. Y ahí quedó evidenciado el no creer. Ahora, Dios hizo esto con un propósito, obviamente. En el caso de los judíos, Dios endureció el corazón de los judíos para poder salvarlo a usted que está escuchando esto, que es un gentil, y yo también. Por esto Dios endureció el corazón de los judíos. Y cuando se complete el número de los que han de ser salvos, entonces Dios le quitará el endurecimiento a los judíos, porque ellos creen de verdad en Dios. O sea, el plan de Dios para salvar la humanidad, la gran mayoría de las personas, o casi el mundo en su totalidad, no lo ha podido conocer, no lo cree.
Y lo más ridículo para mí es que una persona tenga un criterio de fe, tenga una fe a su manera, o que pueda hablar de una fe basada en un concilio, que ninguno de estos términos son palabra de Dios. Y entonces se tildan de que verdaderamente creen en Dios. Es abominable. El Señor, a través del profeta Zacarías, anunció algo tanto para los judíos como para los gentiles. Y vamos a analizar estas dos partes. Él dio a conocer eventos a través de los profetas que iban a acontecer. Los judíos no lo aceptaron, pero tampoco lo acepta el mundo hoy. Y yo le voy a explicar por qué no lo aceptan también. Para ambas partes, en los dos pactos, cuán difícil era aceptar la palabra de Dios como lo que es. ¿Quién podía torcer esta palabra? Nadie, pero eran difíciles de creer. Eran eventos grandes y ahora vamos a hablar de estos dos eventos grandes. En Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, pido excusa, no puedo hablar muy duro, amanecí como un poquito afectado. Escuche lo que dice el versículo 10. Esto nadie lo aceptó, ¿eh? De los judíos no. Escuchen. Hablando Dios con el nombre de Jehová. Y derramaré sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén. El mismo Señor Jesucristo le decían hijo de David. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Van a mirar a Jehová, a quien traspasaron para los judíos. Cuando ellos vean eso, viene la otra parte aquí. Cuando ellos vean los judíos que traspasaron al que ellos le llaman Jehová, le llamaban Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, viene otra parte aquí. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Van a llorar. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando los judíos sepan que mataron a Jehová, que traspasaron a Jehová, que golpearon a Jehová, que escupieron la cara de Jehová, que él vino como un ser humano normal, que él vino como un ser humano normal. Yo voy a hablar en profundidad de esto, por usted y por mí. Para un judío, ver a ese Dios tan grande, tan poderoso, como un ser humano y creerle, era difícil. Pero él lo anunció a través del profeta Zacarías. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. No, no puede ser. No puede ser. No. Para un judío eso era algo, por eso lo golpearon, lo mataron. Pero él lo anunció a través del profeta Zacarías. Esa escritura estaban ahí. Él le dijo a los judíos, a los moradores de Jerusalén y a la casa de David,
de donde Él mismo se encarnó. Me van a mirar a mí, a quien traspasaron. Estaba dicho, estaba profetizado. Y los judíos no pudieron creer eso. No. No lo pudieron creer. Este Jehová que dijo, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Los concilios, el mundo entero. Ahora le dice a este Jehová, Dios de los ejércitos, adúltero, fornicario, dicen de todo. Se burlan en la palabra de Él, estableciendo la de los concilios antes que la de Él. Esto hay que tener valor para escuchar un mensaje de esto. Y usted dirá, ¿en qué se lo voy a decir ahora mismo? Los hijos naturales se tienen por relaciones sexuales. Tiene que haber semen para poderse establecer un embarazo, para que usted pueda tener un hijo. En el caso de Dios, que le llaman a María la madre de Jesús, tenía que haber habido un acto sexual, tendría que haber semen para que ella fuese la madre de Jesús. De lo contrario, le voy a decir esto. Cuando no existe ninguna de estas cosas y cuando ella sale todavía señorita, virgen, como usted le quiera llamar, sucede el evento que le voy a decir, lo que se anunció. Él mismo dijo en Juan capítulo 1, y aquel verbo, ese espíritu se hizo carne. Él se hizo carne. No tuvo un hijo. Dios no tuvo un hijo con María. Se hizo carne. Se hizo carne. María lo entendió eso y José también. Es la humanidad que tampoco lo ha entendido. Fue difícil para los judíos ver a Dios caminar como un ser humano en debilidad. Pero también le es difícil a la humanidad el que Dios se haya encarnado sin sexo, sin semen, dejando a una mujer señorita todavía, y que aún así alumbrara, y que siga siendo señorita. Si alumbraba, era inmunda. Porque la Biblia dice en la ley que toda mujer que sangra es inmunda. Estos dos eventos, analizando desde el principio, usted lo analiza y yo le preguntaría, ¿cuál es más grande de los dos para usted? ¿El del antiguo pacto o este? Difícil. Si el mundo entendiese que Jehová se encarnó, cambiando el nombre como lo dice en Zacarías 14:9, en aquel día yo seré uno, seré rey. En aquel día yo seré uno, seré rey. Iba a cambiar su nombre. Se lo voy a leer exactamente como dice. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Quién es el rey de reyes? En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, porque iba a ser para los dos pactos. Esos dos eventos, difícil de creer. Porque el hombre natural nace de una mujer, pero Dios no. Pero también era difícil de creer
que el Dios creador de todas las cosas estuviese caminando por la calle, por los montes, en aquel entonces, como un ser humano cualquiera, al que usted podía agredir. No, yo no puedo creer eso. No. Como ahora, tampoco se puede creer. Tampoco se puede creer que no es hijo de nadie, que Dios no tuvo hijo, que le llamó hijo a la carne, hablando en el término, llorarán como se llora por hijo, y aquel verbo se hizo carne. Usted podrá preguntar, ¿por qué se hizo carne? Porque la paga del pecado es muerte, y sin sangre no hay remisión de pecado. Y lo voy a seguir llevando de manera simultánea para que usted pueda entender esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, para ilustrar a todo el mundo y para que se den cuenta que él no es hijo de nadie, dice aquí la palabra en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, el Espíritu no tiene sangre, Dios es uno. Escuche bien, aquí está hablando el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El mismo que se encarnó, que no hay ninguno tres. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo la ganó con su propia sangre. Ese mismo Espíritu que se encarnó, ese mismo Espíritu que embarazó a María sin sexo, sin semen. Esta palabra usted se la dice también a la gente. No, espérate. No. Es más, te pueden golpear. Lo mismo que un judío en aquel entonces. Si Jesús le decía, yo soy Dios, ¿qué tú qué? Oye, te daban con todo. Usted puede analizar este término para los judíos y ahora este término para nosotros. Y el mundo no ha creído en esta grandeza de Dios. Y están escritas estas palabras. Eso es lo difícil. Las palabras están escritas, pero usted mire, nadie lo hace pensar en esta realidad. No. Esto era algo tremendo. Él profetizó que era él que lo iban a ver, no a ningún hijo. Vamos a ver si es verdad que lo dice. Vamos a buscar nuevamente en Zacarías. En Zacarías, en el capítulo 9, versículo 13. Sigue hablando de lo que iba a hacer. Dice aquí Jehová, porque ha atesado para mí a Judá como arco. ¿De dónde vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Que es el mismo Jehová, ustedes lo van a ver, de la tribu de Judá. Esto es un desglose de revelación de Dios, que cuando, oye, que esto es difícil, hasta aún usted verificándolo con la Escritura, usted dice, no, porque es imposible para la mente carnal. Escucha aquí el 13. Porque ha atesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos. Hijos contra hijos. Usted dirá, explíqueme esa parte, hermano.
hijo contra hijo. El celo de los judíos es la adopción de nosotros como hijos también. Ellos son hijos naturales. ¿Dónde está el celo de los judíos? Ellos dicen, la Biblia dice que en cuanto al evangelio son enemigos. ¿Por qué? Porque nos adopta Dios como hijos. Y entonces aquí dice, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos. Esta es una palabra que se cumple tal como lo dice la Escritura, así mismo. Oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Dice aquí el 14 ahora. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, irá entre torbellino del austro. Esto es tremendo. Jehová de los ejércitos lo amparará y ellos devorarán, hollarán las piedras de las ondas, beberán y harán estrépito como tomado de vino y se llenarán como tazón, como cuerno del altar. Y los salvará en aquel día Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra. Jehová será visto, me mirarán a mí, a quien traspasaron. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, será rey y uno su nombre. Y todo esto Dios lo profetizó. Estas palabras están escritas. ¿Era fácil de creer esto para un judío, ver a Dios caminar como un ser humano? Y que Esteban le dijera, muéstrame el Padre y me basta. Y que él le diga, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoce, Esteban. No, Felipe, imagínate, hasta Felipe, viéndolo con sus propios ojos. No, espérate. Por eso fue que Tomás, pero mete el dedo en la llaga, Tomás. Oye, Dios caminando por... No, oye, esto era algo para el judío, que todavía metiéndole el dedo en las llagas, sinceramente, que yo no sé qué pensar. Pero, para la humanidad de ahora, esto hablo del conocimiento, pensar que Dios se puede encarnar en una mujer sin relación sexual, sin semen, dejarla señorita. ¿Qué hombre lo puede hacer? Parir sin cesárea y dejarla señorita. Imposible para la humanidad. Pero entonces no piensan que es imposible para el ser humano, entonces hacen de lo imposible lo posible, en el sentido de que Dios tuvo un hijo con María, es un adúltero, y tuvo un hijo con la creación y con una mujer desposada. Esa parte, usted se la puede explicar a cualquier concilio y se van a mirar la cara y no van a saber qué decir ni qué hacer. Le estoy hablando de eventos escritos en el conocimiento. En la Biblia dice, escritas las cosas, ¿no? Que Cristo murió una sola vez y para siempre por el perdón de los pecados. Y el mundo no lo cree. El mundo dice, somos todos pecadores. Y viven de rodillas pidiendo perdón y no obedecen. Pueden cometer
la mayor desobediencia, pero no, ellos piensan que de rodillas ellos se purifican. Le estoy hablando, amado, de dos eventos sumamente difíciles. Y me pueden escribir en mi Facebook. ¿Cuál era más difícil de los dos? ¿El del antiguo pacto o el de ahora? Porque hay personas que piensan que si estuvieran vivos, pues no matarían al Señor. El mismo Pedro le dijo al Señor que daba su vida por él. Y el Señor le dijo, antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Yo no te negaré. Sí. Cuando cantó el gallo, ya lo había negado 3 veces. ¿Usted sabe cuántas veces niega usted a Dios por no creerle a esta palabra en todo lo que desarrollamos por esta vía? ¿Usted piensa que este desarrollo está en la capacidad ni en la universidad de concilios? Ellos no conocen esta palabra. Por eso fue que el Señor tuvo tanto contratiempo con los judíos. Lo voy a llevar ahora a donde nosotros estábamos leyendo ayer. Porque esta lectura estaría dando a conocer ya más claro esta situación. Para donde quedamos, ¿no? Yo le voy a leer el 31, pero más luego voy a seguir más hacia abajo, porque era difícil esta parte, para que usted lo pueda entender. En Juan 8:31, escuchen qué evento pasó ahí, porque no es lo mismo, yo he leído eso 1.000.000 de veces, pero discernirlo conforme al Espíritu, eso es otra cosa. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Era difícil eso. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Decir eso Dios es Jesucristo como Dios. O sea, cumpliéndose lo que decía en Zacarías 14:9. En aquel día yo seré rey, seré uno y uno mi nombre. Viendo esa realidad, era difícil. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La gran mayoría de las personas no son libres, son esclavos. Son esclavos de su criterio, de su fe, de concilio, de su avaricia. Son esclavos.
aquí ahora vamos a lo que él decía. Le estaba hablando a ellos. Ellos decían que no eran ningún fornicario, que ellos eran hijos de Abraham. Y todas estas cosas le estaban anunciando a él. Entonces, aquí en el versículo 39, vamos a seguir de aquí en adelante para que podamos entender más estas escrituras. Respondiendo le dijeron, nuestro padre Abraham, Jesús les dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Usted dirá, pero usted volvió, pero es para que usted lo entienda bien. Parte de ayer, para que usted frescamente lo pueda entender con esta conjugación de versículos bíblicos que dan a entender lo difícil que era este conocimiento creerlo. Esto era difícil. Esto está escrito, es conocerlo, aceptarlo. Bien, entonces sigue diciendo aquí en el 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Él le habla como ser humano y como Dios. Porque en una ocasión le dice a los judíos que han creído en mí, en su palabra, ya no era la de Jehová. Eso para un judío te podían matar fácilmente. Aquí le dice entonces a los que no creen algo difícil. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Pero Dios estaba frente a ellos. Dios estaba frente a ellos. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Oye, al Señor no le dieron 30 cantinazos en ese momento, porque no había llegado la hora. Pero esto para un judío, la fe de ellos estaba puesta en Jehová, porque yo de Dios he salido, y he venido pues, y he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Le está hablando todavía en ese término, porque no tuvo hijo. Si usted hace un análisis de lo que yo hablé ahora mismo, no tuvo hijo. Usted le puede con este mensaje predicar a cualquiera, ponérselo a cualquiera, compartirlo. Usted le puede dar a seguir y compartir para que todas estas cosas le lleguen. Y nadie puede decir que tuvo hijo después de una explicación así. Nadie. Hay que tener demasiado, bueno, puede decirlo la gran mayoría por su incredulidad. Entonces, aquí en el 43 le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ellos no podían. Incluso, ellos llegaron a decirle al Señor, tiene demonio. A Dios, porque no resistían eso. Y querían matarlo a pedra. Esto era difícil de creer. Ahora, el mundo entero blasfema esta palabra. Y Dios había hablado de esta palabra, que lo iba a hacer. Y ellos querían matarlo a pedrada. Hoy día, esta palabra está escrita y usted blasfema esta palabra. Entonces aquí en el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Que esto es lo que vive el mundo, del que tiene su fe, los concilios, todo esto, practican esto que le voy a decir. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Usted con su fe no permanece en la verdad, ni el concilio tampoco.
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esos son todos los concilios. Y si a usted le molestó, ministro no sé de quién, porque de Dios no es, yo se lo pruebo a usted hasta en su propia iglesia. Si usted tiene el coraje y el respeto de esta palabra, yo voy a su propia iglesia y le contesto bíblicamente. Y que la congregación calle mientras usted y yo hablamos. Y en su propia iglesia le puedo yo probar a usted. Si usted no tiene valor de venir aquí, yo voy allá y le pruebo que usted es un farsante de la palabra. No importa la organización que sea y cuántos teólogos sean, se pueden invitar a CAS Luna, a CAS Euro, a Radiovisión del Diablo, a Enlace con el Bolsillo y el banco de ellos. Se pueden invitar a todos los teólogos de ustedes y les voy a probar a todos que son ladrones espirituales también. Esto era difícil de creer. Son mentirosos todos. Dice aquí en el 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿El mundo le cree esta palabra? No. No le creen. Yo tengo mi fe, yo tengo mi religión. ¿Es bíblico? ¿Es de Dios? No. ¿A quién diablo le cree? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Le dijo el Señor a ellos también. Usted tiene que saber quién es su papito, el diablo. Porque usted no le cree a Dios. ¿Por qué usted no le cree a Dios? Porque usted no le cree a su palabra. Entonces usted es de vuestro padre el diablo. Bien. Oiga, el cuestionamiento de Dios y sus preguntas hacia ellos. ¿Quién me redarguye de pecado? Ninguno. Porque si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que de Dios la palabra de Dios oye, por esto no la oí vosotros, porque no soy de Dios. ¿Quién es de Dios? El que de Dios la palabra de Dios oye. Yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? Usted de Dios, pero usted no oye la palabra de Dios, usted oye la del concilio y la que le dicta su pensar, lo que le enseñaron su papá y su mamá, y las tradiciones. Respondiendo los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien vosotros que tú eres samaritano y que tiene demonio? Le dijeron los judíos, ¿no decimos bien nosotros que tú tienes demonio? Así nos dicen a nosotros también. ¿Por qué decimos la verdad? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi espíritu y vosotros me deshonráis. Estos estaban deshonrando a él mismo. Eso es increíble eso. Y toda la gente hablando como que tienen a Dios, que creen en Dios, que tienen una fe increíble. Tú le hablas de esta palabra y te dicen a ti, yo tengo más fe que tú. Olvídate de eso. Mira, yo levanto la mano y le pido a Dios un pan y me manda dos. Tienen una fe, oye. Mira, yo nomás tengo que levantar la mano, Señor, me falta un pan y me manda una funda. Bien. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Él está hablando de su palabra. ¿Usted sabe lo difícil que era para un judío eso?
Usted no se imagina lo difícil que era para un judío escuchar esto de parte de Dios, en carne. Mira, el que guarda mi palabra no verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Difícil esto. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Oiga lo que le dijeron ellos. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Él, ¿hacía cuántos miles de años había muerto ya Abraham? Escuche esta parte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Hermano, esto es difícil de creer. La gente habla de fe y no tiene idea de lo que es la fe. Ni idea, ni idea. ¿Eres tú acaso mayor que Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te hace a ti mismo? Lo estaban viendo como un carajito, como un individuo cualquiera. ¿Qué te hace a ti mismo? Cuestionando al dador de la vida, a Dios. Así pone la gente a Dios frente a su diario vivir, invalidando su palabra. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi espíritu es el que me glorifica, el que vosotros decir que es vuestro Dios, su espíritu. Pero vosotros no le conocéis. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra, de su espíritu. Escucha lo que le dice aquí en el 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Le está diciendo él que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. ¿Ustedes creen que este es el hijo que dicen que es hijo de María? Poniendo dos, madre de Dios. Entonces, y este dice, mira, antes, oiga lo que dice aquí. Ellos le dicen que aún no tiene 50 años y había visto, y había visto a Abraham. María ni por el pensamiento de tenerla estaba. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El único que podía decir el gran yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Era imposible de creerlo esto. Tomaron entonces piedra para arrojársela. Lo que yo le estaba diciendo. Pero Jesús se le escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Así hay personas que tú le hablas de esta palabra y te dicen demonios, te blasfeman, te dicen de todo. Y tú le puedes decir, pero espérate, esto lo dice las Escrituras. Mira, y son capaces de apedrearte también como los judíos. Porque la fe no es de todo. El que cree en Dios, la palabra de Dios, oye,
Los concilios, de manera inteligente, he sabido por doquier que han prohibido que se vean este programa. Y los hijos de demonios no lo oyen porque obedecen a los demonios. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Si yo le creo a la palabra de Dios, no puedo tener temor de escuchar a nadie, porque si está conforme a Dios, lo dice su palabra. ¿Qué esconden los demonios que no quiere que se sepan? ¿Qué esconden los demonios que no quiere que se sepan? Que estas palabras son verdaderas y las de ellos no. Oiga, cogieron piedra y no fue para llantar, fue para matar a pedra a Dios, dador de la vida. Cuán difícil era la fe en el antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto. Bienaventurados los hombres y las mujeres que mantengan fidelidad en el nuevo pacto de Jesucristo. Bienaventurados. Porque creerle a esta palabra es el evento más grande que pueda haber. Amado, el tiempo de televisión se respeta. Hemos llegado a la parte final de este día. Pídanle a Dios de que estos programas puedan salir un poco más. Yo estoy presto para hacerlo. Hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me da la oportunidad de venir hasta aquí. Amén.